Hola alumnos de séptimo año, bienvenidos a la última cápsula correspondiente a la tercera unidad. El objetivo de esta cápsula es que identifiquemos los principales conceptos del género lírico y ya hemos estudiado durante esta unidad. Para que recordemos, el género lírico comprende todas las obras escritas donde hay una expresión de sentimientos y emociones por medio de los versos y las prosas poéticas. Todas estas obras van a evidenciar un ritmo, una sonoridad que son especiales. Recordemos que la obra lírica nosotros la dividimos en la característica y en el desarrollo de los conceptos con los dos elementos que ésta la componen. Por una parte estudiamos los elementos internos y por otra parte los elementos externos. En los elementos externos identificamos que cada poema está representado por un verso, que es cada línea escrita dentro de la poesía. La estrofa, por su lado, es el conjunto de versos. Esta va a tener sonoridad y va a tener igualdad de los sonidos. El ritmo corresponde a esta igualdad de sonidos de la que hablamos con anterioridad, la que hace que sea mucho más llamativa la poesía. Y por otra parte, tenemos la rima, donde nosotros la podemos dividir en asonante, consonante o libre según la igualdad de los sonidos finales de cada verso que la compone. Por otra parte, tenemos los elementos internos de nuestra obra lírica, donde nos vamos a encontrar con un hablante lírico o poético. Este ser es ficticio, creado por el poeta que va a expresar las emociones y sentimientos a través de la poesía. El temple de ánimo va a corresponder al estado anímico que tiene el poeta que se va a ver representado dentro de la poesía. La actitud lírica corresponde a la actitud que va a tener el poeta para dar a conocer sus emociones o sentimientos. El motivo lírico es, como bien dice la palabra, el motivo por el cual se está escribiendo la poesía. El objeto lírico va a hacer alusión al elemento por el cual la poesía está siendo escrita y el lenguaje lírico corresponde a el recurso de las figuras literarias, que van a corresponder a elementos que nos van a ayudar a embellecer con el lenguaje y utilizar distintos recursos para que la poesía siempre llame la atención de nuestro lector. En el género lírico, como bien dijimos, tiene estos elementos. Por una parte, el objeto lírico. Por otro lado, tenemos el hablante lírico, que bien dijimos que es quien va a dar y va a relatar los versos que nosotros leemos o bien cantamos. Y por otra parte, el motivo lírico, que es esta voz que relata las acciones a través de la poesía. Recordemos que el lenguaje poético se puede dividir en dos niveles, el denotativo y el connotativo. El denotativo tenía que tener relación directa con las palabras que nosotros sacamos del diccionario, en comparación con el connotativo, que son significados que nosotros le vamos a dar a las frases que tienen una correspondencia mucho más corriente, donde vamos a darle nosotros un propio lenguaje y un propio significado a partir del contexto en el que nos encontremos. Como bien dijimos, las figuras literarias son estos recursos poéticos donde el poeta va a responder a dar una intención y expresar de forma personal las emociones y sentimientos con un lenguaje que no es normal, sino que es un lenguaje mucho más llamativo, mucho más retórico, un lenguaje que es mucho más rebuscado. Y recordemos que estas figuras literarias las podíamos dividir en tres grupos. Fónicas, que tenían que ver con el sonido, sintácticas, que tenían que ver con el orden, y semánticas, que tenían que ver con el significado de las palabras. Pues bien, recordemos que en esta unidad nosotros tenemos que desarrollar 4 actividades. La primera ya la desarrollaste y si no la has hecho, aún estás en tiempo de poder responderla. Debías crear un acróstico con tu nombre donde indicabas tus principales características. Esta actividad debes mandarla a cada profesor de asignatura. La segunda correspondía a dar 3 ejemplos, a dar un ejemplo para cada figura literaria que ahí aparecen. Un ejemplo para metáfora, hipérbole, hiperbatón, aliteración y comparación. La tercera actividad es la que va a continuación. Debes crear e inventar un poema donde tiene que tener al menos
3 estrofas y en cada estrofa al menos 4 versos, es decir, 4 líneas escritas dentro de cada estrofa. Vas a identificar el motivo lírico que te motivó a ti a escribir esa poesía, el objeto lírico a qué te vas a referir y qué figuras literarias fueron las que tomaste en cuenta. Y para terminar esta actividad vas a completar una autoevaluación y vas a tratar de ser lo más honesto posible, dado que tus respuestas no van a afectar a tu resultado final, sino que solamente necesitamos que respondas. ¿Listo? Que te vaya bien. Recuerde que ante cualquier cosa, duda o consulta, estamos para ayudarte.